¿Estáis todos ok? Si estáis todos ok, vamos a grabar, sí. Correcto. Luego, cualquier comentario podemos borrar cualquier nombre o cualquier edición que queréis, ¿no? Nos lo pedís por mail privado y adaptamos lo que sea. Vale, pues muchas gracias a todos por asistir, especialmente también Melissa por colaborar en montar la actividad. Bueno, esta actividad voy a compartir, a ver si ustedes me pueden confirmar. Vale, ¿pueden ver mi presentación ahora? Aún no. Yo sí. Vale, ok. ¿Sí? Sí, yo la veo. Vale, bueno, Ok. hemos escogido este tema viene de la comunidad, lo hemos dialogado con los compañeros, agradezco también a Viviana, a Walter por atender, próximamente Victoria pues también se va a unir a nosotros para empezar a promover esas actividades, ¿no? Y sobre todo de traer temas que son muy importantes, digamos, para el sector de IT actualmente, y bueno, que también nos sirve para estar informados y sobre todo eso, compartir experiencias, que en este caso es, tengo una experiencia en el proyecto que Jerome menciona, en Deutsche Bank, de empezar con BDD, no como yo lo esperaba encontrar, pero por lo menos en camino a hacerlo. Entonces, si me permiten, antes de empezar, me gustaría compartir un Mentimeter. Simplemente es una sencilla encuesta para ver cuál es el grado de conocimiento o experiencia de las personas que atienden. Les toma 30 segundos, en realidad. No sé si se puede ver el número. Se ingresará a menti.com desde el móvil o el navegador. Ahora mismo lo tengo abierto. Cuando quieran es simplemente marcar un poco el grado entre qué conocimiento o experiencia según aplique en BDD o lo que haya escuchado y tal. ¿Se ve el número? Sí. A mí me lo está tapando la opción de grabar. Es 4. Espera, 4. Os lo escribo aquí. 4865 Es 65 5376. Listo. Vale, muchas gracias. Vale, pues bueno, me motiva más un poco a compartir la experiencia, porque igual también si hay personas que tienen experiencia y tal y no están en el promedio, pues sentirse libres de aportar, porque la idea es eso, un poco intercambio de conocimiento y de la experiencia, ¿no? Entonces, bueno, igual les dejo abierto la encuesta por si alguien se ha demorado o está en proceso, y me paso a la presentación, ¿vale? Entonces, vale, entonces, esta es la agenda, muy sencillo. Queríamos empezar primero con Serenity como herramienta de automation, porque viene el tema de la Didier, community. estás compartiendo al revés. ¿Compartiendo qué, perdón? Estás compartiendo al revés. Nosotros vemos tus notas, digamos, Ah, y vale. vos seguramente estás viendo la pantalla completa. Ah, vale, gracias, Walter. Espera un segundo. Acá. Ah, ya entendí. Ahora cambia deja de compartir esta pantalla y compartir la otra. Vale, dejo de compartir un momento y la muevo porque... Vale, debería ahora sí verse. Ahora sí. Ok. Gracias, Walter. Vale, pues bueno, les comentaba un poco la agenda muy rápidamente. Como comentaba, pues antes de empezar con la herramienta de BDD, es entender un poco qué es BDD, ¿no? Compartir un poco la experiencia de lo que yo conozco y un poco lo que la teoría dice también. El proceso, las fases de BDD, que por suerte, y es algo de lo que más me gusta, es que es una metodología, un proceso muy sencillo en cuanto a
por ejemplo, comparándolo con otras metodologías como Scrum o Kanban, que tienen otras ceremonias y tienen un buen número de entregables y bueno, cosas así. No es la misma comparación, pero me refiero en términos en cantidad mejor, ¿vale? Un poco explicar qué es el Three Amigos Meeting, un ejemplo del example mapping, explicar un poco qué es Gherkin y cómo interactúa en BDD, cuál es la importancia, mencionar un poco de ventajas. Acá me gustaría pronto, si alguien tiene una experiencia también, que mencione qué ventajas o incluso desventajas, ¿no? Que también hay bastantes y bueno, las vamos a mencionar a la vez. Luego al final es pasarnos a Serenity como herramienta, como framework de BDD propiamente. Hice un ejercicio introductorio con Cucumber, Maven y bueno, es un escenario bastante sencillo de seguir, que es precisamente para una fase de introducción. Todas las preguntas son bienvenidas y bueno, al final simplemente otro mentímetro muy cortito de feedback, porque pues, me gustaría saber un poco si gustaría a las personas ahondar en alguna de las temáticas que se van a presentar o le gustaría aportar algo adicional relacionado con ese tema para en el futuro ponerlo en nuestro backlog de temas y ver. ¿De acuerdo? En cualquier momento sentirse libres de preguntar o si algo no se queda claro. Vale. La pregunta es ¿por qué este nombre para el webinar? Bueno, primero porque me he dado cuenta inicialmente en mi proyecto que muchas personas asocian el tema de BDD con testing directamente, únicamente. Entonces, en algunas entrevistas con candidatos también me gusta saber qué experiencia tienen con BDD, dado que el mercado pues lo está demandando bastante y se escucha bastante en las nuevas posiciones, sobre todo para automation. Y las personas normalmente contestan que es una herramienta para automatización y hasta ahí. Entonces, quería un poco aportar en esto, por lo menos en cuanto a mis compañeros de InnoIT, y compartir un poquito más allá de lo que es BDD para tener todos un conocimiento más estándar de lo que es y no acotarlo solamente a temas de testing, ¿vale? Entonces, ¿por qué para todos? Porque participa, como una metodología Scrum, participan muchos roles, como es el PO, el Scrum Master, el equipo de desarrollo, las personas encargadas de la calidad del software y stakeholders que son interesados del negocio. ¿Ok? Vale, esa gráfica la traje, no sé si alguien conozca lo que es el Standish Group. Ellos son una empresa que se encargan de recolectar datos de 50.000 proyectos de IT durante el año. En este caso traje las cifras de un promedio de años, desde el 2004 hasta el 2020. Pero lo que muestran es el reto que hay detrás de los proyectos de software, el porcentaje de fallos y el porcentaje de problemas que se presentan pues es bastante elevado, ¿no? Como se ve en la barra amarilla, es los proyectos que han sido un challenge, que significa que se han entregado tarde o exceden el presupuesto o no se entienden bien las funcionalidades y el proyecto tiene bastantes problemas. O en el caso peor de la franja morada, es que el 19% de los proyectos fracasan totalmente, o sea que no se destinan más fondos para ello y se cierra totalmente. Entonces, por eso me gusta el tema de BDD, porque atiende este tipo de retos, ¿no? De cómo podemos empezar a través de las metodologías a mejorar el proceso de desarrollo de software, que en teoría pues con el tiempo ha venido cambiando, pero se nota que aún queda mucho camino por ahondar. Entonces, bueno, les invito a darle una ojeada a este informe, que es muy interesante, pero no solamente el tema de success en los proyectos de IT, sino otras métricas que están muy interesantes. ¿De acuerdo? Vale. Bueno, este es el diagrama oficial de BDD como proceso. En la parte naranja, es decir, todo empieza con una historia de usuario, ¿no? Que es eso que todos conocemos ya, que el cliente tiene necesidades, una necesidad de negocio, que es lo que le da valor al negocio y que se debería desarrollar, ¿vale? Entonces, no voy a ahondar mucho en la explicación de estas partes porque, bueno, todos los días convivimos con ello, pero sí que voy a explicar en qué es diferente BDD, ¿vale? Entonces, en BDD existen 3 fases muy importantes. La de User Story es una fase que, digamos, es un poco una mezcla entre el negocio, lo que demanda, y cómo se lo entrega a su equipo de expertos, de desarrolladores, PO, analistas de calidad o ingenieros de automation, para que ellos resuelvan esas necesidades o atiendan esas necesidades. Entonces, lo que mencionaba, las 3 fases más importantes desde mi punto de vista de la experiencia, en donde se nota la magia, por decirlo así, de BDD, es en el Discovery, Formulation y Automation. En esta parte, pues es, obviamente, la entrega del software funcionando, pues ya será
un resultado, un outcome de estas 3 anteriores fases, por lo cual pues al final es lo que el cliente quiere, ¿no? Y para lo cual nos involucran en este proceso, ¿vale? Entonces es muy similar a como es una metodología ágil, ¿no? Que se hace una primera iteración, se revisa qué cosas fueron bien o cuáles se deberían mejorar o cuáles se deberían dejar de hacer también. Es un ciclo iterativo, es decir, aplica dentro de una metodología Scrum, un día a día, se puede implementar BDD sin ningún problema porque encaja dentro de lo que son los sprints, la planificación de requerimientos, la priorización de requerimientos o funcionalidades que el cliente espera. O sea, dentro de esto encaja perfectamente. ¿Vale? Bueno, un poco el proceso, lo que he mencionado, BDD no sé, digamos que la propuesta como metodología es que intervengan como mínimo el PO, como mínimo el equipo de desarrollo y como mínimo la persona o las personas que se encarguen de la calidad del software. Pero no quita, como en la gráfica, que a lo mejor tenga sentido para, por ejemplo, una feature, que una persona que sea analista de UI, UX o un diseñador gráfico o todos los roles que puedan llegar a tener relación, son bienvenidos a participar, dado que es una metodología de comunicación y colaboración como sus pilares, por llamarlo de alguna manera, y de hecho en esta imagen se ve un poco, ¿no? Entonces, el proceso es cíclico, como lo mencionaba. Cada historia de usuario se debe revisar en separado. Y para esta parte, este diagrama lo quería mostrar porque no sé si la mayoría de las personas, espero que sí, estén familiarizados con esta parte de TDD, que es otro tipo de metodología que se usa en el desarrollo de software, pero que el desarrollo está orientado por el testing primeramente. Es decir, primero se hace el test, hacen los tests, luego se desarrolla para que esos tests pasen, porque en su primera ejecución pues todos van a fallar porque no existe la implementación. Entonces, lo que más quería resaltar aquí es que prácticamente BDD es una extensión de TDD. Entonces, si hablamos de BDD, implícitamente tenemos que hacer TDD, o sea, no existe otra manera. Hay proyectos, y lo vi mucho en la investigación y también en compañeros que están trabajando actualmente, que usan herramientas de TDD, como puede ser JBehave, Serenity, bueno, todas las que hay del mercado, pero ellos reciben, digamos, un código desarrollado y se ponen a hacer automatización. No significa que no pueden hacerlo, pero en realidad no están haciendo BDD, porque tendría que hacerse primero los tests y hacerse las actividades que propone BDD como fase principal. ¿De acuerdo? Entonces, esto más o menos para mostrar un poco el ciclo y quiénes interactúan. En todo el tiempo, pues, están los encargados de negocio, ¿no? Quienes entregan cuáles son las necesidades, las entregan a manera general, como suele suceder siempre, incluso incompleta, a un grupo, pues, un grupo de trabajo, lo que mencionaba PO, de equipo de desarrollo y QA Analyst, para que ellos, pues aplicando lo que propone BDD, tengan un outcome que les permita ejecutar la metodología, que ya lo vamos a ver en las siguientes. ¿De acuerdo? Vale. Entonces, las fases de descubrir o explorar es entender propiamente cómo se debería comportar el sistema, ¿vale? Y esto, pues, digamos que en todas las metodologías se aplica, ¿no? Que tiene que haber un entendimiento de los requerimientos. Esto no tendría, pues, nada nuevo. Donde entra, digamos, a ser diferente BDD, es que BDD propone que esto que se genera en estas reuniones entre el PO que le explique al equipo de desarrollo qué es lo que esperan y el analista de calidad, por ejemplo, descubra qué se debería probar basado en ese comportamiento. Lo importante aquí es lo que se genera, que son los ejemplos o sería en su caso, digamos, los escenarios concretos, ya por ejemplo, si se habla de, por ejemplo, de una aplicación que tiene diferentes roles, entonces los ejemplos van en función de casos reales, es decir, no se deja el usuario, podrá hacer tal cosa, no tan ambiguo, sino, por ejemplo, un cliente con privilegio de VIP podrá hacer tal cosa. Entonces, se aterriza mucho más y es donde yo encuentro que tiene mucho más valor este tipo de metodología comparado con los requerimientos ambiguos que muchas veces llegan pidiendo una funcionalidad y que suele caer en un desentendimiento y al final pues el software no se comporta como se espera. Vamos a ver unos ejemplos más claros a partir de estas fases para entender un poquito cuál es el valor agregado que hay en esta parte. Vale, en la formulación, al final lo que hace es que cuando ese equipo de desarrollo, calidad y dueño del producto
generan un outcome claro para todos, que todos pueden entenderlo, que se evita, digamos, temas técnicos. O sea, todo el tiempo se habla en un lenguaje natural donde cualquier persona pueda saber a qué se refieren esos ejemplos que se han generado. Entonces, eso se aterriza en una documentación y a partir de allí está dado en una forma en que se puede automatizar. Y ahí es donde entran herramientas para BDD, como en el caso de, por ejemplo, Serenity, o en el caso de JBehave, o en el caso de Mocha, o en el caso de Jasmine, que son diferentes frameworks para diferentes lenguajes de programación. Son capaces de interpretar esto que se genera en esta fase de formulación. La siguiente parte es donde entra TDD, que ya es la automatización. Entonces, sin existir ninguna implementación, porque en este momento solamente se ha formulado el comportamiento del sistema, no se ha hablado de desarrollo de software, no se ha hablado de... ahora mismo se pasa a una fase donde se habla de automatizar test. Y es decir, todo eso que cogimos como ejemplos, que el usuario deberá o el carrito de compras permitirá añadir tal cosa, todos esos ejemplos tan claros se tienen que automatizar. Evidentemente se crean los tests y los tests fallarán al no existir un código o una implementación que satisfaga esos tests. Entonces, el siguiente paso pues ya sería la implementación del desarrollo, ¿vale? Vale, de acuerdo. Entonces, en esta parte se ve un poco más claro a nivel de entregables. La metodología se observa más fácilmente en el círculo azul. Es como un poco la parte de negocio, ¿no? Ellos están interesados en unas features, unas funcionalidades que se deberían hacer y que obviamente por la naturaleza del negocio pues son los objetivos claros del negocio que se debería hacer esto. Entonces la siguiente parte, lo que se llama los ejemplos, es lo que recibe el equipo de trabajo, donde trabajará con el equipo de desarrollo, el equipo de calidad, para generar eso que se les entregó como una feature en escenarios más reales, en cosas mejor formuladas y que tengan mucho más detalle de lo que se recibió. Obviamente, este modelo, pues, como todo, ¿no? Pueden haber dudas, pueden haber preguntas, y eso lo vamos a aclarar en las siguientes 2 actividades que propone la metodología para atender este tipo de actividad, donde se reúne este equipo de trabajo. Finalmente, luego que los ejemplos son claros, se entiende todo el comportamiento, todas las personas entienden el contenido, se pasa a la fase de los ejecutables o la especificación de los ejecutables, que es el outcome de este meeting anterior, de esta actividad anterior, que está lista para empezar con la automatización de pruebas. ¿De acuerdo? Entonces, este es, digamos, el mismo ejemplo anterior, pero un poco explicado en fases de entregables. Vale, ¿cómo se hace esto, no? El discovery, cómo el equipo empieza a hacerlo y quién interactúa cómo. Entonces, para esta actividad, una vez el equipo recibe, por decir, las features o lo que el negocio necesita que se desarrolle, requerimientos, features, existe un meeting que se llama The Three Amigos Meeting. ¿Ok? Entonces, lo que hace es que pone muy claro que los participantes, como lo mencioné antes, es el PO, equipo de desarrollo y equipo de calidad, recibirán unas historias de usuarios o ejemplos y a partir de ahí tendrán que escribir escenarios en Gherkin, ¿vale? Gherkin es un lenguaje de especificación que luego ya les preparé un par de ejemplos para entender un poco qué es, si alguien no lo tiene claro o si a lo mejor hay alguna duda en el tema o alguien quiere añadir algo que yo me salto, que es muy posible. Al final es esto, en esta actividad lo que dice es sentarse estas 3 personas, dar unos 20 o 25 minutos por historia de usuario, obviamente también dependiendo de la complejidad, y como pasa en otras metodologías, si la complejidad es muy alta, se tiende a dividir una feature. Entonces aquí aplica lo mismo, pero lo que propone adicional en BDD es que no todo el mundo necesita estar revisando lo mismo. Es decir, si en un equipo, por ejemplo, hay 6 developers y 2 personas de calidad y un PO o 2 PO, pues tampoco todo el equipo tiene que estar revisando la misma historia al mismo tiempo. Entonces, se propone que se hagan paralelos, revisiones, y al final sí que se puede compartir un poco lo que cada equipo analizó y en los Gherkin o la especificación que se generó en cada caso, ¿vale? Entonces, esto es importante porque muchas veces pasa en Scrum, ¿no? Que las ceremonias no lo especifica muy bien, que se puede hacer un poco más en paralelo cosas, y pues se tiende a estar en meetings que se extienden un montón, o la gente desconecta muy pronto, no hay preguntas, o quedan cosas ambiguas y pues el cansancio, la desatención, bueno, todos los problemas que ya todos conocemos a través de estar trabajando en las metodologías ágiles, pero que pues también tienen solución. Vale, si voy muy rápido, si hay preguntas, siéntanse libres de en cualquier momento interrumpirme o decirme
Vale, existe otra actividad que me gusta bastante, se usa mucho, aunque no se usa BDD, se suele usar en otras metodologías ágiles, como Scrum, por ejemplo, que es el example mapping. El example mapping lo que plantea es usar los post-its, no necesariamente tienen que ser post-its, pero sí la idea es que se haga de esta forma porque es muy, muy lúdico. Entonces, lo que se hace es que se recibe una historia de usuario, se pone en un post-it amarillo, y lo que tiene que hacer el equipo entre PO de desarrolladores y equipo de calidad es encontrar cuáles son las reglas para esa historia de usuario. Entonces, lo que decía, por ejemplo, no sé, una tienda que en su carrito de compras no admita más de una compra de 25.000 euros, por ejemplo. Esa sería una regla, ¿no? Me la estoy inventando, obviamente. Otra cosa, por ejemplo, no sé, que un cliente no pueda comprar más de 4 productos del mismo artículo. Entonces, la idea es identificar todas las reglas que aplican a esta historia de usuario, y una vez teniendo las reglas claras, se empiezan a escribir los escenarios que me puedan satisfacer esa historia de usuario. Entonces, en el caso del carrito de compra que no supere los 4 productos, pues será un test que plantee, o un escenario, perdón, donde diga el usuario entrará y escogerá 5 computadoras portátiles, y en lo siguiente será que suceda tal cosa, entonces que la compra no se pudo efectuar. Ahora, un caso válido pues sería, bueno, que el usuario entra y compra 3 computadores, o 4 por decir algo, y en ese caso sí será exitoso, ¿no? Entonces, lo que se busca es llevar como un tema de orden y un poco dinámico a la vez del análisis que se tiene que hacer de la historia del usuario, ¿vale? Y lo otro que es como una parte importante es que en rojo, en post-its rojos, se tienen que escribir todas esas dudas que surgen a través de una historia de usuario. Entonces, por ejemplo, yo qué sé, no sé, un tema que quede un poco ambiguo, ¿qué pasa si compras 4 productos del mismo y luego en otra compra con tu mismo usuario compras otros 4? ¿Se podrá o no se podrá? Entonces, si estas cosas no quedan claras, la idea es que se escriban en estos post-its rojos, y esta historia de usuario no se podrá hacer la siguiente fase si existe al menos un post-it rojo. Entonces, tiene que quedar totalmente claro, porque esta es la parte, digamos, donde la metodología dice que está el éxito, ¿no? Que si queda todo claro desde un punto antes de la implementación, el porcentaje de éxito va a ser muy alto, ¿ok? Entonces, digamos, es una actividad para el tema de Discovery y Formulation más dinámica que la anterior, ¿no? La anterior es un poco un meeting, sentarse con otra persona, escribir en hojas, borrar, volver a formular, compartir, y bueno, esta digamos que con los post-it hace que sea otra forma de hacer lo mismo, un poco más dinámica, o bueno, la gente encuentra esto un poco más atractivo. De acuerdo. Bueno, esto digamos que era que quería resaltar un poco TDD, como lo mencionaba anteriormente, pues al final BDD va a ser una extensión de TDD, ¿no? Entonces, teniendo en cuenta que no se podría hablar de TDD, de BDD sin TDD, y no se podría hablar de seguir la buena metodología si se llegase a hacer primero la implementación antes que los tests, ¿no? Entonces, en esta parte, a ver, cuando yo conocí TDD me gustó mucho, pero cuando conocí BDD, obviamente, pues me pareció más completo, y bueno, los dos se complementan al final. Que hacerlo puede ser un poco en algunos escenarios complicado, es verdad, porque he visto muchos proyectos que intentan hacer TDD y por los tiempos, por explicárselo a los stakeholders que se está cambiando una metodología donde al principio va a ser más costoso, pero el valor se va a ver al mediano o largo plazo porque el equipo se va a acostumbrar a hacer algo y va a conocer las funcionalidades. Va a costar un poco al principio como una curva de aprendizaje, y luego pues se verán los resultados, ¿no? Entonces, tiene sus dificultades, más no es imposible. Grandes marcas de mercado pues usan BDD. De acuerdo. Vale, cuando estaba mencionando de Gherkin, digamos, lo que se genera en las actividades que vimos del example mapping y de Three Amigos Meeting es un ejemplo como este, ¿ok? Donde se usa Gherkin, necesariamente se sugiere, a ver, todas las metodologías son flexibles, ¿no? Pero, digamos, el valor agregado es que se logra escribir un escenario usando Gherkin, que es un lenguaje de especificación que es muy fácil de entender para cualquier persona. Es decir, una persona del negocio viene a leer esto en los términos que está escrito y va a entender a qué se refiere este comportamiento del sistema, y va a ser claro para todos. Esto también es el valor agregado en la metodología. Si se llega a este punto, pues es obviamente donde sí se está haciendo BDD. ¿Por qué? Porque entre los actores principales se está escribiendo los tests que van a probar el comportamiento del sistema.
Entonces, si esto se hace bien, va a haber un alto porcentaje del que el sistema haga lo que debe hacer y lo que espera el cliente final. Entonces, en este caso, por ejemplo, el primero es la sumatoria de dos números, ¿no? Escrito así en palabras naturales, por llamarlo una sintaxis humana, donde todo lo podemos entender y no estamos hablando, por ejemplo, de nombres de variables o de nombres de clases o nombres de un componente, ¿no? Todo esto detrás de Gherkin, pues hay unas muy buenas prácticas que se deben seguir para evitar, o por ejemplo, no sé, que una persona al momento de escribir un Gherkin escriba tantos pasos que quiera ser tan descriptivo que al final rompe también un poco lo que es BDD, ¿no? O sea, tiene que ser ni de un extremo ni del otro. Tiene que ser claro para todos, que se entienda cuál es el escenario que se quiere o el comportamiento que se quiere reproducir y probar. Y sobre todo, entender claro cuál es la acción y el resultado esperado, ¿sí? Entonces, el given es un poco las precondiciones, ¿no? El given es la parte donde dice, mira, pues tengo una calculadora donde ingreso un dígito y tal cosa, más otra precondición, que tenga dos dígitos, tal. Luego, el when es la parte de la acción, es decir, ahí donde va a suceder una acción y es que el usuario oprime la tecla de igual, ¿no? Cuando hace prepara la suma, en el igual, pues debería generarse una adición. Y en el then es el expected o el resultado esperado, es la comprobación de que lo que debería hacer el sistema lo está haciendo, ¿vale? Entonces, dentro de BDD, pues existen, según el framework, ¿no? Existen, digamos, funcionalidades como lo que vemos, digamos, es el mismo escenario, solo que en la parte de abajo se usa una tabla de datos donde se puede, del mismo escenario, reproducir varias veces con diferentes valores. Entonces, va a ser la misma sumatoria, por ejemplo, pero cambiando los dígitos diferente y pues obviamente teniendo un resultado esperado diferente en cada sumatoria. Entonces, bueno, esto es un poco, lo facilita no repetir el mismo test muchas veces y pues facilita obviamente el mantenimiento, porque si cambia un valor, pues es más fácil modificarlo en un solo lugar y tener menos test también permite, tener menos test, pero que con una gran combinatoria de datos, pues facilita mucho que estén en un solo lugar y estructurados de una manera pues, que se pueda modificar fácilmente o encontrar fácilmente si llega a fallar en donde ha fallado. ¿De acuerdo? Bueno, este ejemplo pues era así bastante básico, ¿no? De una calculadora. Este ejemplo me parece un poco más estructurado y muestra, por ejemplo, que cada Gherkin debe tener el nombre de la feature, porque inicialmente, si recuerdan, el proceso empieza cuando el negocio le entrega al equipo una feature para ser desarrollada o un requerimiento. Entonces, en cuanto al nombre de la feature, tiene que ser algo muy claro. No puede ser una cosa ambigua, tiene que quedar claro para todos, que todos entiendan dentro del software a qué se está refiriendo esta feature como tal. Y va de esta manera. Entonces, los siguientes tres, la línea 2, 3 y 4, es un resumen de la feature. O sea, primero el nombre tiene que ser muy claro y ya si faltase una forma de explicarlo en un nombre, pues el lenguaje Gherkin permite eso, que pongas un resumen acerca de qué se trata. Entonces, lo siguiente será un resumen que se puede explicar de qué va la feature o para qué aplica o en qué parte del software está, pero bueno, tiene que ser muy claro el nombre, ¿no? Vale, aquí hay una parte que es muy útil, lo venimos usando en el proyecto, es el background es como ese setup que yo necesito hacer para un escenario, dado, por ejemplo, que a lo mejor necesito, no sé, una autenticación, ¿no? O a lo mejor necesito un token. Si yo tengo 1000 tests, por ejemplo, por hablar, o 100 tests, por hablar de una cifra, y en todo repito lo mismo, pues sería un poco engorroso, ¿no? Por el tema de mantenimiento y tal. Entonces, lo que permite estas herramientas es crear un background y es como un setup inicial a partir del cual el escenario va a ejecutarse sin necesidad de repetir pasos, pues que son, digamos, ya como básicos o necesarios para cada escenario. Y a partir de cierto punto empezar el escenario, como en el caso de la línea 12, que ya es que un usuario desea customizar un Tesla, ¿no? Entonces, en este escenario no se menciona si necesita autenticarse o si necesita hacer otras cosas que a lo mejor no son el foco de la prueba o no son el foco del ejemplo que se diseñó, sino el foco está en la customización. Entonces, lo mismo. Entonces, given es las precondiciones. El usuario especifica qué tipo de modelo de Tesla quiere customizar, ¿no? Luego, el when es cuando el usuario, es decir, la acción es que el usuario seleccione una configuración para ese modelo. Entonces, ahí donde se genera en la implementación una acción muy clara. Y obviamente
pues esta acción puede ir acompañada de más acciones, como se ven los siguientes AND, la línea 15, 16, 17, 18, pues son, digamos, necesarios para esta acción que haya un tipo adicional de configuración y otro tipo de selección de otras variables o otros parámetros para hacer la acción del punto 14. Y finalmente, pues en el DEN ya es la validación de que el usuario puede ver el precio exacto de su customización basado en lo que él escogió, en la pintura, el método de pago, bueno, toda esa customización que él escogió. Entonces, de esta manera, pues un poco un ejemplo más de negocio, ¿no? Que comparado con la calculadora, donde podríamos tener muchos escenarios, todos en esta, por ejemplo, en este mismo archivo, podría haber escenario, supongamos 6 escenarios, y todos esos escenarios compartirían el background que está en la línea 6. Entonces, de esta manera, pues se reutiliza este código y podríamos añadir cosas ahí que sean necesarios para el setup de todos estos tests que estén contenidos en el mismo archivo. ¿Vale? Porque puedo tener diferentes backgrounds, entonces si en este escenario necesito un background específico, pero no aplica para el siguiente escenario, pues tendré que definirlo en otro tipo de Gherkin. Vale, hasta aquí, bueno, existen en el mercado varias herramientas, ¿no? Actualmente quien domina el mercado, Cucumber y JBehave, obviamente para Java, SpecFlow es del mundo.net, Jasmine y Mocha entiendo que son para JavaScript, Lectus y Behave para Python. Obviamente pues hay para PHP, para bueno, diferentes lenguajes de programación, pero digamos estos son los más sonados del mercado y como tal pues es lo que más se encuentra documentación, lo que las empresas más grandes tienden a usar Cucumber, también SpecFlow, pues, obviamente dependiendo la implementación que tengan. ¿Vale? Vale. Hasta aquí, pues, la parte teórica. Si hay alguna pregunta, feel free de decírmelo en cualquier momento. Preparé un ejercicio muy sencillo. A ver, no es una formación de Serenity BDD, es porque la herramienta con la que tengo pues, un poco más confianza. Ya llevo ya casi un año trabajando con ella. Para mí era totalmente nuevo. Y nada, ¿se puede ver ahora mi IntelliJ? Sí, ahí se ve. Sí. Gracias, Sí, sí. baby. Vale, no les escuchaba desde que... Vale. A lo mejor estoy desconectado hace rato. Vale, pues simplemente lo que me gustaría hacer aquí es navegar un poco la estructura de un proyecto usando Serenity, BDD. Para este caso, pues de base está Selenium, Maven para el tema de compilación. También se puede configurar para Gradle, pero yo Gradle en la vida he tocado, más o menos algo visto. Explicar un poco las partes importantes, ejecutar un par de escenarios que hice por ahí y ver un poco el reporte, que es la parte donde yo le encuentro mucho valor agregado a Serenity. Iba a decir otra cosa, se me olvidó. Bueno, vamos a empezar un poco. Bueno, entonces, como otros proyectos de desarrollo, pues tiene un SLC donde se divide pues, en la implementación y en el testing, ¿no? Y lo que he visto en todos los proyectos que me he visto en GitHub y que hay en la compañía de trabajo, pues tienen la misma estructura, ¿no? Tienen un folder Java donde está la implementación y dentro de resources es donde va a ir, digamos, mis features, configuraciones del framework, parámetros y tal. Y este archivo que es muy importante, que es el serenity.conf, que tiene donde se puede realizar la parametrización, por ejemplo, del navegador, donde yo le digo al Chrome, por ejemplo, bueno, puedo tener... A ver, ese ejercicio es muy básico, ¿vale? Porque no buscaba hacer una formación de Serenity como tal, sino mostrar la herramienta y ya más adelante, pues si hace falta, podemos ver algo más avanzado. Pero puedo ejecutar Serenity contra los dispositivos, contra los navegadores, perdón, que nuestra aplicación web pueda interactuar, o APIs, o bueno, diferentes formas de todo lo que pueda hacer con otro framework del mercado, pues con Serenity lo mismo. Solo que de resaltar que esta parte del Serenity, la configuración del Serenity mejor, es bastante amigable en el sentido que no hay que hacer grandes implementaciones para hacer cosas muy chulas, ¿no? Por ejemplo, modificar el reporte, que salga en pastel o en barras, o por ejemplo, quiero que el nivel de log, por ejemplo, me muestre los screens, por ejemplo, en este caso, le estoy diciendo que me muestre que haga un screenshot antes y después de cada paso que ejecute mi test.
Podría decir, por ejemplo, que solo me tomo el screenshot cuando hayan fallos. Si de pronto esto lo mandamos a la nube y no queremos un tema de procesamiento ahí muy pesado por la cantidad de imágenes y tal, o el tiempo que pueda tomar. En resumen, por ahí tengo los parámetros que se pueden usar acá, que son un montón, que en realidad, para ser honesto, creo que no he probado ni la mitad, porque hay tantas cosas que, bueno, según la aplicación va a ser necesario uno u otro. Bueno, bueno, esto por el lado de la configuración. Ahora, la parte de las features, como se pueden dar cuenta, pues aquí en pequeñito aparece el logo de Cucumber, que es el framework de BDD con el que va a interactuar Serenity. Entonces, el tema es, una vez tengo yo, por ejemplo, este Gherkin en un archivo creado en el Three Amigos Meeting o en el Example Mapping, esto lo voy a pasar a una herramienta, como en este caso, que es Serenity, y quien va a ser las veces de interpretar digamos, este texto, va a ser Cucumber, ¿ok? Entonces Cucumber se comunicará también con Serenity para darle las órdenes de llamar en cada caso la implementación de cada uno de estos pasos, ¿vale? Esto es un poco muy similar en cada framework, ¿no? Pero aquí digamos, el valor agregado es que a este punto todavía lo veo en términos de usuario final, es decir, yo puedo leer, o cualquier persona, por ejemplo, entre una persona dedicada a la documentación en mi proyecto, ¿no?, que no tienen idea de temas técnicos y tal, y solamente siguiendo estos escenarios va a entender mucho qué es lo que estamos queriendo, qué comportamiento estamos intentando reproducir. ¿De acuerdo? Vale, entonces, dentro de este folder features, voy a tener, pues, por cada tipo de feature, o por cada extensión de una feature, un archivo de estos. Entonces, en este caso, por ejemplo, vamos a imaginar que esta feature está terminada, ¿no?, y el equipo está trabajando en esta, que es el carrito de compras, y la idea es que haciendo una búsqueda de elementos que contengan esta palabra, voy a seleccionar uno, y lo siguiente será, pues, que lo pueda añadir al carrito de compras, por ejemplo. ¿Vale? Luego será que me calcule la tasa del precio a pagar, y bueno, eso será. Pero aparece de esta forma un poco así en sombra, porque está sin implementar. Mientras que en este, por ejemplo, como se dan cuenta, pues estoy usando Gherkin, estoy usando el nombre del escenario. En este caso hice el mismo escenario, pero para mostrar la diferencia de cuando uso una tabla de valores, como está acá, que puedo usar el mismo escenario 3 veces variando los productos. Entonces esto es bastante útil, porque si yo no utilizo esto y quiero reproducir estos 3 escenarios, tendría que copiar y pegar 3 veces este código, reemplazando pues obviamente este parámetro, ¿no? Entonces este tipo de cosas pues hace que vaya un poco más fluido y sea más fácil de mantener, que al final es un reto, ¿vale? Vale, hasta este punto pues lo que decía, ¿no? Es mera información, digamos, información de usuario final. Una vez yo hago, por ejemplo, cuando presiono control y voy a la implementación de esta línea, ya me lleva a un método, ¿vale? Esto en la teoría, esta parte que hay entre la línea del Gherkin y esta clase, ya una clase Java que contiene pues un código, se suele llamar cooks, como un cascarón, o bueno, como la interfaz entre el Cucumber y ya el Serenity, entre el interpretador de BDD y la herramienta de automation. Esa sería un poco la definición. Entonces, a partir de ahí, cada línea me va a llamar a una implementación, y en este caso pues va a pasar un parámetro que será el nombre del artículo. Bueno, en todos los casos pasa el mismo parámetro. Puede usar cuantos parámetros necesite, solo que sí que hay que tener en cuenta lo que mencionaba, como las buenas prácticas, es que si se suele abusar de aquí la cantidad de información y tal, hay un punto en donde ya deja de ser tan eficiente, y habrá que revisar si hace falta dividir o buscar otras alternativas para hacerlo un poco más, que no pierda la simplicidad, es el mensaje. Entonces, cuanto más engorroso es esto acá, suele empezar a volverse a presentar un poco de dificultad en trabajar con BDD. La idea es que sea muy sencillo de seguir, como en estos escenarios, que es mejor dividir en muchos escenarios y no tener escenarios muy complejos que al final pueden ser un tema de mantenimiento bastante difícil. ¿Vale? Entonces, ¿qué otra cosa? Bueno, mencionaba este escenario, pues lo que hace es hacerme una búsqueda de un producto, revisar si todos los resultados contienen el nombre de este producto dentro de sus etiquetas de resultado. Y primero busco, por ejemplo, Godzilla, luego busco esto es perdón que no lo mencioné, es como una tienda de artículos online, muy sencilla, carrito de compra, bueno.
y lo que me permite es buscar productos o ir a navegar por categorías y bueno, tiene luego ya lo veremos, tiene una barra de búsqueda rápida para ir por una keyword directamente a buscar cualquier producto y nos traerá una serie de resultados. Luego pues se puede filtrar y bueno, cosas más, pero para el ejemplo pues no lo quería hacer tan complejo y tampoco tenía mucho tiempo, es la verdad. Vale, otra cosa importante, es en esta parte, este digamos es el corazón del Serenity, que es quien va a ejecutar los tests, ¿vale? Entonces esto usa Cucumber Class, que es la que les mencionaba, quien va a ser el interpretador, y tiene algo muy importante que es pues la ruta donde están las features. Entonces si yo cambio esto, pues obviamente ya él no va a encontrar las features y no va a saber comunicar una cosa con la otra. Entonces, bueno, suelen haber configuraciones un poco más avanzadas. Si yo quiero por ejemplo, quiero customizar esto para tener varios ejecutores y tal, pero bueno, para hoy vamos a ir un poco solo a la introducción. Se pueden hacer cosas más chulas, pero bueno, el ejercicio también es un ejercicio orientado a hacer page object. A ver, no quería mostrar patrones o siempre que es totalmente aplicable, como en cualquier framework, pero sí me gustaría quedarnos con el contenido, por ejemplo. Otra cosa, aquí dentro de Target pues se genera el reporte, también al final en el... es que esto al final en el reporte siempre me pone un link del reporte, perdón, en el log siempre me pone un link del reporte o igual tengo la alternativa de encontrarlo aquí, pero bueno, es muy sencillo y no tiene mucha relevancia. Tiene un fichero POM, pues obviamente al usar Maven pues tiene acá todas las librerías, dependencias que yo pueda necesitar dentro de mi proyecto. Serenity BDD, como es el caso, otras dentro de las más relevantes, JUnit para hacer las validaciones, las aserciones, y cuánto plugin nos podamos necesitar dentro de lo que es el framework como tal, ¿ok? Entonces, si queremos hacer pruebas de API, pues hay una librería específica para REST, bueno, según aplique, se puede implementar. Entonces, yéndonos a lo corto, pues este sería lo que les mencionaba, ¿no? Una feature que ya está terminada, por decir algo, funciona, y una que está en proceso. Supongamos que estamos en medio del sprint y esto pues está así un poco a medio, ¿no? Hay la primera parte que la podemos reutilizar de la anterior y lo que está por hacer. ¿De acuerdo? Entonces, vale, vamos bueno, esta parte es lo que mencionaba, ¿no? Entonces, esta línea llama a un queue o a un cascarón y este cascarón llama a un step, ¿ok? Entonces, en Serenity se habla, tenemos estos tags, perdón, no sé qué se habla, es que tenemos estos tags para referirnos a los steps. Entonces, hay, digamos, como una concatenación entre el Gherkin, que usa given, por ejemplo, when o then, o según cuál usemos, y en el queue, pues se tiene que tener este tag indicado. Entonces, este tag lo que me dice es que, bueno, esto viene de una llamada given, tengo que poner este símbolo y este símbolo para indicarle a este método que vamos a recibir parámetros, o un parámetro o parámetros. Y de esta manera, pues le damos ¿cómo se llama esto? Una expresión regular para saber que cualquier cosa que venga es el parámetro y que me lo lea como un string, ¿vale? En este caso sería el nombre del producto, ¿vale? Si yo cambio aquí alguna parte de la sentencia, pues ya entonces mi línea de Gherkin, pues no lo va a encontrar porque va a decir, no encuentro esa asociación y va a fallar, ¿vale? Didier, no sé si lo tenés explicado más adelante, pero en vez de poner una expresión regular para que acepte cualquier cosa, se pueden poner palabras con un pipe Sí, para que acepte una y gracias. otra. Sí, yo tengo una muy mala práctica, es que en todo el framework uso lo mismo, pero como Ok. dice igual, tiene toda la razón. Si viene otro tipo de parámetro, yo quiero hacer una expresión regular que me valide algo, obviamente aquí nos acepta. Muchas gracias, Walter. Aquí nos acepta otro tipo de expresiones totalmente. Entonces, sí, como dice Walter, pues en este caso en todo recibo string y tengo eso en mi proyecto que se usó desde un principio la misma, entonces se ha hecho un poco así que es una mala práctica porque pues obviamente se podrían mejorar cosas aquí, ¿vale? Muchas gracias. Listo, lo siguiente es que este queue pues ya va a llamar a una implementación, entonces, a un step, perdón. Entonces se define acá un step, en este caso pues son esto se divide un poco en una feature llama a los queues, perdón, una feature tiene el Gherkin llama a los queues tienen una serie de steps, uno o varios, y esos steps se comunican con los page objects para hacer interacciones, que sería pues lo que se hace ya sobre la interfaz, ¿vale? Entonces, en este caso,
Este step, que es el comprador, tal, el comprador me llama al step que lo que hace es abrir la página principal y pues esto obviamente tiene otros tags por debajo donde ya le he dicho cuál es la URL y tal, como en este caso, que el sitio se llama etsy.com, que está definida como default y entonces todas las veces que yo haga un open va a ir en este caso, en este step, ¿ok? Otra cosa de los steps para remarcar es el texto que yo coloco aquí es muy importante que sea muy descriptivo, es decir, no solo hay que esforzarse un poco en el Gherkin, sino también en esta parte que yo tengo acá, perdón, en los steps, porque esto va a salir reflejado en el reporte. Entonces, si yo escribo de una forma clara, que sea humanamente legible, pues va a facilitar para todos y que la gente... Una cosa muy importante es que todas las personas tengan interés sobre los resultados de las pruebas, que no sea un reporte más como lo que suele suceder en algunos casos, no digo en todos, pero que el reporte no se lo mira a nadie porque no es fácil seguir, o si a la persona que automatizó o al desarrollador se le ocurrió poner un nombre que es códigos con letras, con cosas que no me dan un significado, pues va a perder el interés y esto también lo promueve un poco la metodología, ¿vale? Entonces, Sí, y otra cosa, Didier, es, una vez que la frase se creó, es para todo el framework en general. No es que porque está creada en esta clase no se va a usar en otra. Después no puedo poner de nuevo I want to buy porque no vas a saber a dónde ir a buscarla. exacto, sí, tienes muchas veces, Walter, sí, se vuelve único dentro del framework y eso mismo hace que sea reutilizable. Entonces, si yo luego me quiero inventar un escenario donde en algún momento le quiero poner el I want to buy, lo que sea, lo puedo llamar porque existe eso que dice Walter, que es único y ya pues, no lo puedo reemplazar, no puedo tener dos del mismo, sino va a romper la estructura del framework. ¿Ok? Vale. Bueno, la parte de los page objects, bueno, esto no hace mucho énfasis porque al final sobre una interfaz hace un reconocimiento de objetos, esos objetos se mapean y ya luego yo lo que puedo hacer es interacciones, como por ejemplo aquí en la homepage, pues interacciones como decir al botón de las cookies hacerle clic, o en el botón búsqueda quiero hacer clic, o hacer scroll bar, o hacer, bueno, recibir el texto de un label que esté por ahí o de una etiqueta, bueno, todas las interacciones que un usuario final en frente de una interfaz podría realizar, pues es esta parte de los page objects, ¿ok? Entonces, bueno, eso. Entonces voy a ejecutar los tests, bueno, al final no se tarda tanto, solo para ver, pues, un poco la estructura del reporte, que para mí es lo que tiene en cuanto a Serenity, porque no conozco otros frameworks. Para mí en Serenity esto es lo que le da mucho valor agregado. No sé si alguien tiene alguna opinión, feel free, a mí me ha parecido bastante, que es lo que, llamándole de una manera, es como lo que vende dentro del proyecto, porque a lo que es fácil acceder, leer, entenderlo cómo va el proceso de pruebas, pues muchas personas le ponen mucho interés y le van cogiendo, le encuentran mucha utilidad. Vale. Vale, vamos a ver algunos errores durante la ejecución, porque obviamente, como dije, pues la idea es simular bueno, simular no, en realidad no están terminadas estas features, pero quiero que salgan en el reporte. Didier, y otras palabras que se pueden llegar a encontrar, aparte de AND, es BAT. Son las que soporta el framework por sí. O son las que soporta Gherkin, básicamente. De acuerdo, sí, totalmente. Sí, en ese caso no, exacto. No, BAT es bastante difícil de usar, pero se pueden llegar a encontrar tranquilamente. De acuerdo. Sí, yo en mi experiencia no lo he usado, pero sí que lo vi por ahí. Otra cosa que podría mencionar como pues una buena práctica es que el framework va a tener un éxito, esto para cualquier framework, ¿no? Lo digo de una manera personal. El framework va a tener éxito en el sentido en que se le dé un orden claro para todos en la parte de la estructuración, por ejemplo, de los page objects, de los cubes, de los steps, de las features. Entonces, hubiese querido mostrar un poco del proyecto para mostrar sobre todo la estructura, ¿no? Que cada feature está muy bien definida y tal, y es fácil
Si yo quiero trabajar con una clase específica de una feature, es muy fácil encontrarla porque la estructura misma la hemos hecho de una forma que navegar sea muy, muy fácil. Casi que en la estructura del framework se puede interpretar como en la interfaz de la aplicación. Entonces esto pues es una ayuda, ¿no? Entonces, bueno, aquí tenemos el log de la ejecución en Serenity. Ya se ha ejecutado 5, pasaron 4 y bueno, pendientes de implementar, porque obviamente como no se está haciendo una hacer de nada, pues no significa que falló, sino que está pendiente, ¿vale? Tiempo de ejecución, bueno, esto es muy estándar en todo, ¿no? No vamos a ver. ¿Pueden ver mi navegador ahora, el reporte? Sí. Sí, sí. Ah, vale. Vale, pues esta parte es lo que yo decía que se vende muy bien, o sea, que encuentra mucho valor dentro de los equipos. Y es que este reporte es muy completo. Obviamente he trabajado con otros reportes como el iReport y bueno, ya más customizados que también están muy bien, pero pues Serenity le he encontrado cositas muy, muy interesantes, ¿no? Entonces, inicialmente estos cuatro tabs, primero es el reporte de resultados en Pi, que es muy descriptivo, ¿no? Podemos en medio de un sprint saber, o sea, pues bueno, no vamos tan mal, ¿no? En función de todo lo que debería estar en verde. Un ejemplo, a nivel de requerimientos, por eso decía, si la estructura está muy, muy bien, aquí a nivel de requerimientos va a ser muy fácil que un PO trabaje el día a día con este reporte. Por ejemplo, ahora mismo tenemos la funcionalidad de búsqueda, ¿no? Pero imagínate que vamos a tener otras como, no sé, yo qué sé, crear producto, no sé, contactarnos, chat, bueno, todas las cosas que pueden haber dentro de una web de e-commerce bien estructurado y dentro de cada requerimiento, obviamente, pues las features que me cubren ese requerimiento. ¿Ok? Aquí dentro de las capabilities, por ejemplo, en este caso, pues solamente tenemos la de búsqueda, ¿no? Pero podría yo tener, por ejemplo, un análisis de cobertura. Decir, bueno, tenemos automatizados 5 tests, 0 de ellos son manuales. Que eso es otra cosa que luego lo quiero mencionar. Y los test que han pasado solo ha sido el 80%, entonces ya puedo saber, tener una información muy útil, ¿no? En cuanto a las features, pues me lista aquí un poco todas las features y las puedo comparar entre ellas cómo ha sido el comportamiento, ¿vale? Listo, entonces yéndonos a la parte ya propiamente del resultado de las pruebas, pues está esta primera impresión, que bueno, esto lo tienen todos los reportes, no es nada nuevo. La cantidad, el porcentaje de los test que pasaron, con la cantidad y sobre todo eso, el tiempo de ejecución, el más rápido, el más lento, un tiempo promedio de ejecución y pues ya el acceso pues a lo que vimos un poco antes, que son las features, que ya lo tenemos acá. ¿Vale? Los siguientes son los resultados de prueba, los podemos ver por feature y dentro de cada feature los escenarios. Entonces, por ejemplo, mirando el primero, buscando por producto, pues tenemos esto, que es lo que mencionaba, que también BDD, luego lo diré más adelante ya para finalizar, que estamos ya casi terminamos, es que una de las ventajas es que usar BDD es una documentación viva, es decir, que todo el tiempo vamos a tener la documentación bien, sí, no habrá que invertir mucho tiempo en documentar, porque ya tendremos esta parte que es muy, muy, muy bien elaborada y muy estructurada, y si lo tenemos bien hecho, pues obviamente va a facilitar, no digo cubrir el 100% de la documentación, pero sí muy, muy bien preparado o bien claro en un lugar la documentación de las funcionalidades. Entonces aquí se puede observar, por ejemplo, qué hace cada escenario en un lenguaje Gherkin que todas las personas pueden entender, que obviamente pues ya todos lo conocen un poco porque se formuló con el equipo completo, no solamente el analista de calidad o se lo hizo el desarrollador o entre los dos, sino todos. Y lo mejor es que se puede extender a otros stakeholders que se han interesado, ¿no? Aquí pues obviamente puedo ver los atributos, perdón, los valores con los que hice mis pruebas de este escenario propiamente y el resultado, ¿de acuerdo? Pues obviamente aquí más descriptivo, puedo ir paso a paso cómo fue el resultado. Por ejemplo, vamos a ver el que era una tabla de valores. Busqué primero Godzilla, luego tablet y luego guitarra. Y acá me muestra pues los pasos que hice, ¿no? Entonces igual por cada uno, como le he configurado que me haga un screenshot antes y después de cada paso, lo puedo ver y la legibilidad todo el tiempo, como nos podemos dar cuenta si el framework se hace de una forma, como decía Walter, ¿no? que pensemos muy bien los nombres y tal y sean únicos, pues cualquier persona lo puede leer y dice, mira, pues quiero comprar un Godzilla, entro a la página, entro a la homepage de Etsy, cuando busco este contenido, la búsqueda contiene Godzilla, entonces puedo ir viendo y adicional, pues tengo aquí las evidencias que, bueno, según qué proyecto, ¿no? Podría ser esto mejor elaborado para no tener tantas y tener más valiosas, por ejemplo, la final o una intermedia, bueno,
eso ya incluso se puede customizar. Si quiero en un paso que se tome la evidencia o no, hacerlo un poco de esa manera. Entonces aquí lo que busca es que todos los resultados pues contengan Mozilla, obviamente, bueno, es una búsqueda común dentro de la aplicación y no tiene tanta cosa, pero sí me permite ver qué cosas hemos probado, por ejemplo, con qué valores y la navegabilidad es bastante amigable. Esto me parece a mí pues importante. Y en el caso, por ejemplo, de la feature que no está terminada, que sería esta parte de azul, pues aquí también añadir items al carrito de compra, ¿no? En Results. Y si quiero ver un paso a paso, pues lo tengo acá, ¿no? Y dice, mira, pues la primera parte, que era buscarme ropa de lana, sí que me funcionó, pero ya lo siguiente, pues no está implementado. ¿Por qué? Porque la metodología dice eso, haz primero el test, que falle, y luego la implementación. Entonces, este equipo debería trabajar en implementar esta parte para que la siguiente ejecución de este test, pues obviamente pase en verde. Y hasta aquí, bueno, creo que era lo que tenía acerca de la herramienta. Voy a pasar ya al último slide, las ventajas, pero me gustaría saber si hay alguna pregunta de la herramienta y tal. Pero bueno, es bastante similar a otros frameworks, solo que veo que en ciertas cosas hacen un mayor énfasis en el tema de eso, de que todo el tiempo todo el equipo participe y de los resultados sean, digamos, compartidos para todos y fáciles de entender sobre todo. Entonces, hasta aquí. Vale. Bueno, para finalizar, he sacado un poco las ventajas principales, pero no tomas un poco de la teoría ni nada, sino lo que desde mi punto de vista, si hay algo para comentar, feel free. Facilita la comunicación porque sí que si se sigue la metodología, sí o sí hay que sentarse con las personas pues involucradas, y al principio pues sí que cuesta llegar a generar un Gherkin, por ejemplo, o tener clara la funcionalidad. Muchas veces, bueno, empecemos con tal cosa y ya luego les atendemos estas preguntas, y hay que ser muy fieles a la metodología y decir, bueno, pues esto no va si no se ha aclarado, porque luego va a pasar que el problema es del equipo que lo desarrolló, ¿no? Cross-Functional Collaboration, pues obviamente, como lo he mencionado todo el webinar, pues todo el mundo colabora desde el principio hasta el final. No es como, bueno, el PO ya entregó las historias de usuario, se entiende y aparece al final del sprint, pues un poco para preparar los slides y cómo nos fue. Aquí pues todo el tiempo pues se ve que está interactuando. Facilita la detección temprana de errores, pues obviamente al hacer primero los tests ya tenemos, digamos, el primer indicador es que si el test no pasa es que algo ha ido mal con la implementación. Esto un poco relacionado con las primeras, ¿no? Integra y compromete a todo el equipo, no solamente el desarrollador es el que tiene que hacer funcionar la implementación, sino es un trabajo de equipo como tal, ¿no? Light Documentation, que lo mencionaba antes, que si se hace bien y de una forma clara, que todo el tiempo se mantenga esa legibilidad humana, pues facilita mucho evitar tener que hacer documentación adicional, o si se integra un nuevo miembro, pues puede fácilmente, integrarse al grupo solamente siguiendo la documentación porque sabe de qué va el software, tiene escenarios con datos reales, con datos válidos, perdón, y comportamientos pues en diferentes partes. Minimizar los problemas de entendimiento es uno de los puntos por los que se lanzó a crearse BDD como tal. Y de los más importantes es el tema de la cobertura, porque si se hacen los tests desde el principio, ya me va a dar una cobertura del proyecto, pues que siempre va a tener el test que me prueba las implementaciones. Entonces no va a ser en otros modelos que se implementa y por falta de tiempo, bueno, hagamos tales escenarios porque no alcanzamos a hacer los demás. Entonces, esto sería un poco lo que quería compartir. No sé si hasta esta parte de ventajas, pues a ver, en las desventajas solo puedo mencionar es que lo que ya dije antes, que cuesta un poco que lograr, pues primero la sinergia de sentarse a trabajar, de soltar un momento el teclado y irse a desarrollar cosas que antes no estábamos acostumbrados, como una documentación con un Gherkin, que estemos de acuerdo con los demás, que un escenario se discuta, que se solucionen todas las preguntas a una feature o a un escenario como tal, y lograr generar un entregable, ¿no? Que sería esta parte. Y adicional a eso, pues eso en los tiempos en el time to market, ¿no? Es que una feature tiene que salir sí o sí, y a veces tener esta idea de que va a ir un poco más lento mientras el equipo, como en el Scrum, ¿no? Que cada iteración pues tiende a mejorar, pues lo mismo pasa en este tipo de metodología, que pues es con el tiempo de hacerlo que se va adoptando mucho mejor. Algunos equipos en la práctica ya recomiendan que, por ejemplo, antes del sprint ya tener todos los Gherkin preparados, pero bueno, eso se va modelando en función del equipo porque, bueno, al final es una metodología y se puede adaptar las partes que
correspondan o no a cada equipo y se va midiendo con el paso de las iteraciones. No sé si hasta este punto, pues, alguna pregunta. Espero haber compartido algo útil. Y bueno, no sé, para finalizar, ¿alguna pregunta? Vale, pues entiendo, ¿no? Sí, una pregunta, Didier. Bueno, yo en mi experiencia actual hacemos la reunión de True Amigos, pero tenía una duda de pronto cómo hacer mejor la dinámica. Cuando se menciona que lo ideal es poder escribir los escenarios de Gherkin, ¿sería recomendable escribirlos de una vez en esa sesión? Tú mencionaste algo como de distribuir las tareas en esa sesión o cómo hacerlo, porque de pronto sería alargar mucho la sesión de True Amigos, Sí. o es después, o cómo lo sugerirías tú. No, totalmente. Es decir, el éxito de las reuniones, es decir, porque cuando ya tienes a los tres mínimos roles que deben interactuar, es que de ahí salga ya un... ¿sabes? Eso es otro problema, ¿no? Que como venimos acostumbrados de estimar una cantidad de historias de usuario, preguntar y tener sesiones tan largas, en BDD, pues como se tiene que generar algo más que una estimación y que preguntar y tal, que es generar los Gherkin, se recomienda hacerlo inicialmente, pues cuando el equipo está aprendiendo un poco de BDD, es hacerlo en proporciones pequeñas, es decir, que las sesiones por historia de usuario no superen 25 minutos. Si se nota que está llegando, por ejemplo, en el día a hacer 4 o 5 de estos, pues va a ser bastante agotador, ¿no? Entonces, lo que se recomienda es eso, que la sesión salga el entregable, en este caso el Gherkin, que es digamos, el insumo más valuable de la actividad, pero no lo indica por cantidad, es decir, deberías hacerlos que hasta donde el equipo considere que se está haciendo bien la actividad. Y lo que mencionaba en paralelo, sí, lo único que puedes hacer es que sí que puedes hacer en paralelo, por ejemplo, imagínate que tienes que hacer 4 historias de usuario, ¿no? Y tienes 2 equipos, entonces, digamos, tienes el tiempo para dividirlo entre 2, cada equipo hace 2, pero sí que te dice que al final al menos pones un tiempo para socializarlo. Es decir, hemos creado otros escenarios, ¿verdad? Y darle una revisión, pues obviamente más rápida, ¿no? Para no extender el tiempo. Pero sí es un tema de hacerlo, digamos, ¿cómo lo llamaría? Inteligentemente para que se hagan bien las cosas. Y ahí es donde yo mencionaba que cuesta venderlo, porque obviamente se va a ver un poco afectado el tiempo y la cantidad de historias de usuario que se llevan hasta el final del sprint. No sé si me hago entender, si te queda un poco... Sí, porque se hace la reunión, pero no, el Gherkin no se está generando. Sí, sí. Resulta haciéndolo uno después, ¿no? Pero sí, vale, mirar cómo llegar a un punto medio de hacer. El otro tema que se podría manejar es que a veces en un sprint pues se tienen features, pero también se tienen como bugs o cosas que quizás no necesiten, o bueno, sería otra pregunta, ¿será que si hay un bug en el tablero también debería tener su Gherkin en la reunión de los 3 amigos? Y, a ver, como lo hacemos hoy en día, ¿no? Que tampoco es, digamos, el mejor ejemplo, porque también a veces cuando hay un bug es que es ya o ya y no hay tiempo de hacerle un Gherkin, no hay tiempo de hacerle nada. La buena práctica que hemos intentado es que si hay un bug y no pasa por todo este proceso, que, no, bueno, preguntar por qué se generó, qué faltó, qué Gherkin qué escenario se podría proponer, como se va a la solución a un hotfix tan rápido, lo que se intenta como buena práctica es que por lo menos una vez esté arreglado, se genere un Gherkin para probar que ese bug no se va a volver a reproducir en el futuro. Obviamente pues, no es la muy buena práctica porque ya sabes cómo van los temas de los bugs, de los supports así urgente, pero sí, va digamos en esa dinámica que no, hay cosas que sí, claro, no te da tiempo de ponerte a hacer todo el proceso, pero piensa que o sea, bueno, no lo digo yo, lo dice la metodología, que entre mejor hagas la metodología, pues vas a reducir la cantidad de bugs, que no se van a limitar nunca, o sea, que nunca va a ser cero los bugs, pero pues si lo haces de esa manera es muy difícil que se te escape un escenario que no tienes controlado, pero si te escapas ya también es porque tienes que mejorar cosas en la metodología. Entonces es un poco lo que yo te podría contar así. Ay, vale, gracias. Entonces voy a empezar a hacer el ejercicio de tratar de hacer los Gherkin en la reunión y luego les cuento cómo me fue. Mira, en cuanto a eso, yo mencionaba que los equipos que conozco y que, por ejemplo, donde yo trabajo les gusta más la sesión de example mapping, es porque cuando se pone todo en la pizarra y hay cosas en rojo, eso no te lo pueden poner en el commitment ni loco, o sea, no lo acepta nadie porque dice, bueno, es que esto tiene dudas
y se tienen que arreglar. Entonces, como en ese momento está el PO, pues claro, no te puedes decir, oye, desarrolla algo en lo cual hay dudas, porque si no, él mismo ya está rompiendo la metodología. Entonces, como eso es más visible que el de Three Amigos Meeting, pues a las personas, digamos, a los equipos les parece mucho mejor porque no les van a colar algo que a lo mejor les va a presentar problemas durante el sprint. Entonces, por eso, al ser tan gráfico, pues tiene más, gusta más, por decirlo así. Ay, vale, gracias. Gracias por la pregunta. Bueno, voy a compartir el último 20 minutos del día, solamente para un poco de feedback. Y con eso damos por terminado. Pues, ¿puede ver mi pantalla ahora? Sí. 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 Vale, pues sí, porfa, me dejan su feedback. Y simplemente la siguiente es una pregunta acerca de si le gustaría profundizar o no en el tema y se acabó. Didier, del lado de User Experience tenía un problema con los números. Sí, sí. Porque me encantó que primero. Ah, vale. Sí, sí. Hay un truco ahí inverso. Hombre, no me gustó, también es válido, ¿eh? No, sí, no. No, está bien, pero normalmente se acostumbró a leer de izquierda a derecha y lo malo, lo bueno. Sí, 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 sí. Ahora que eso es lo tuyo. Vale, pues no sé si ya estamos para pasar a la última pregunta y ya está. Creo que ya estamos todos, ¿no? Vale. Vale, simplemente es para saber si podríamos plantear ahondar en el tema en una próxima sesión, no digo dentro de corto plazo, pero al menos incluirlo en nuestro backlog y bueno, ya está. Didier, si vamos a tener un execo, tenemos que hacer 2, ¿eh? Ya. Vale, creo que entiendo que ya estamos. Estamos, ¿eh? Igual lo dejo de compartir. No. Vale, pues primero que todo, chicos, muchísimas gracias por el feedback, porque pues, a mí personal me ayuda a mejorar. Y nada, por mi parte ya estaría, Meli, si quieres tú. Vale, bueno, yo no quiero añadir mucho más. Muchísimas gracias a ti, Didier, y bueno, a todos por participar. Y nada, ahora mismo creo que ya mañana podré subir la vídeo en YouTube. Así que, bueno, si queréis, antes en el chat os había compartido el canal, o sea, la dirección, la página web del canal. Así que si queréis, os podéis apuntar y cada vez que iremos subiendo formaciones y grabaciones de eventos, estaréis al tanto. Okay. Así que nada, muchísimas gracias a todos. Vale, Vale, muchas gracias a muchísimas todos. gracias. Muchas Chao. gracias. Chao, Feliz gracias. noche. Gracias. Buenas noches. Chao. Adiós. Gracias, hasta luego. Adiós.